Servio Sulpicio Galba nació el 24 de diciembre del año 3 a.C. en una finca ubicada en una colina cerca de Terracina, durante el reinado de Augusto. Pertenecía a la ilustre gens Sulpicia, una familia patricia destacada por su nobleza y riqueza, siendo hijo de Cayo Sulpicio Galba y Mummia Acaica. El esplendor de esta familia se remonta a la época republicana, cuando varios de sus miembros ocuparon altas magistraturas y desempeñaron en múltiples ocasiones el consulado, lo que consolidó su influencia en Roma. Entre ellos, sobresalió Servio Sulpicio Galba, cónsul en el 144 a.C. y renombrado orador de su tiempo. Tras ejercer la pretura, fue destinado a Hispania Ulterior, donde, según los relatos, su crueldad podría haber sido el detonante de las guerras lusitanas, conflicto que enfrentó a la República con el líder lusitano Viriato. Su hijo, también llamado Servio Sulpicio Galba, alcanzó el consulado en el 108 a.C. y combatió bajo las órdenes de Cayo Mario. Por su parte, el bisabuelo del futuro emperador Galba, quien fue pretor en el 54 a.C., fue rechazado para el consulado por Julio César, con quien había servido como legado en la Galia. Indignado por este desaire, Servio Sulpicio Galba participó en la conspiración que culminó con el asesinato de César, y como consecuencia, fue condenado a muerte. El abuelo del futuro emperador Galba, hijo de este Servio Sulpicio Galba, fue más reconocido por sus méritos que por sus cargos oficiales. A pesar de no haber ascendido más allá de la pretura, se destacó por su obra histórica, una extensa narración que, aunque voluminosa, conservaba cierto valor. Cayo Sulpicio Galba, hijo de Servio Sulpicio Galba, alcanzó el cargo de cónsul sufecto en el 5 a.C., cuando su hijo, el futuro emperador Galba, tenía apenas 2 años. Tras su paso por el consulado, se dedicó con esmero a la abogacía, aunque sin destacar en el arte de la elocuencia. De complexión baja y con una notable joroba, Cayo Sulpicio Galba no pasaba desapercibido por su apariencia física. Contrajo matrimonio con Mummia Acaica, quien provenía de una distinguida línea familiar. Era bisnieta paterna de Lucio Mummio Acaico, militar y político célebre por ser el conquistador de Grecia y destructor de Corinto, además de haber sido cónsul en el año 146 a.C., y nieta materna de Quinto Lutacio Cátulo, quien también desempeñó el cargo de cónsul en el 78 a.C. Con Mummia Acaica, Cayo Sulpicio Galba tuvo 2 hijos, el mayor, también llamado Cayo Sulpicio Galba, y el menor, Servio Sulpicio Galba, quien más tarde sería emperador. Estos fueron los orígenes de Galba, quien tanto por parte paterna como materna contaba con una ascendencia prestigiosa. Más adelante Galba estaría profundamente orgulloso de su linaje patricio por parte de la gens Sulpicia, y aunque la gens Lutacia a la que pertenecía por parte materna, no era patricia, los lutacios eran considerados plebeyos nobles. Durante la infancia de Galba, el emperador Augusto gobernaba el Imperio Romano. Sin embargo, cuando Galba tenía 17 años, Augusto falleció y fue sucedido por Tiberio el 17 de septiembre del 14 después de Cristo, quien ascendió al trono como el segundo emperador de la dinastía Julio-Claudia. En este contexto, Galba se vio separado de su madre, Mummia Acaica, quien falleció o se divorció cuando él aún era joven. Su padre, Cayo Sulpicio Galba, contrajo segundas nupcias con Livia Ocelina, una mujer de extraordinaria belleza y considerable fortuna, quien cautivada por la nobleza del linaje de Galba, insistió en la unión. Tras el matrimonio, Livia Ocelina adoptó al joven Galba, un hecho excepcional en la sociedad romana, donde las mujeres no tenían reconocido el derecho a adoptar, pues ni siquiera sus propios descendientes sanguíneos estaban bajo su potestad. Como consecuencia, Galba asumió el nomen y el cognomen de su madrastra, pasando a llamarse Lucio Livio Ocela, nombre que mantendría hasta su proclamación como emperador. Este inusual proceso de adopción sugiere que Livia Ocelina, además de su gran fortuna, contaba con estrechos lazos con la familia imperial. Es posible que la adopción se realizara con el respaldo del emperador Tiberio, quien gobernaba el Imperio Romano en ese momento y pudo haber concedido esta excepción en consideración a Livia Ocelina. Durante su juventud, Galba solía pasar los veranos en Tusculum, y a lo largo de su vida, conservó la tradición de saludar a sus libertos y esclavos 2 veces al día. De manera formal, les daba los buenos días al levantarse y las buenas noches al acostarse, un hábito que mantenía rigurosamente. Desde joven, Galba se dedicó al estudio de las ciencias nobles, con un interés particular por el derecho, siendo la jurisprudencia la disciplina que más profundizó a lo largo de su vida.
Galba se casó con Emilia Lépida con alrededor de 23 años, con quien tuvo 2 hijos. Por aquellos años, el hermano mayor de Galba, Cayo Sulpicio Galba, alcanzó el consulado en el año 22 después de Cristo, consolidando su posición en la política romana. Sin embargo, su fortuna cambiaría drásticamente con el tiempo. Por su parte, el joven Servio Sulpicio Galba también avanzó rápidamente en su carrera, obteniendo los honores antes de la edad establecida por la ley. Es probable que tanto él como su hermano fueran favorecidos por la influencia de su poderosa madrastra, Livia Ocelina, cuyo respaldo pudo haber sido clave en su ascenso. Galba además, contaba con fuertes amistades en las altas esferas, destacando su relación con Livia, la esposa del difunto Augusto y madre del emperador Tiberio, cuya amistad le otorgó una gran influencia. Cuando Livia falleció en el año 29 después de Cristo, su testamento incluyó a Galba como uno de los herederos principales, asignándole una considerable suma de 50 millones de sestercios. Sin embargo, debido a un error en la redacción, Tiberio redujo la asignación a solo 500.000 sestercios, cantidad que, al igual que otros legados de la difunta emperatriz, Galba nunca llegó a cobrar. A pesar de este contratiempo financiero, el ascenso de Galba no se vio detenido. Se relata que, durante los juegos que organizó en su etapa como pretor, sorprendió al público con un espectáculo innovador en el que un elefante bailaba sobre una cuerda, consolidando su prestigio y su posición en la política romana. Posteriormente, Galba gobernó la provincia de Aquitania, probablemente entre los años 31 y 32, durante casi un año, y en el 33 después de Cristo asumió el cargo de cónsul ordinario. En esta dignidad, sucedió a Cneo Domicio Enobarbo, padre de Nerón, y fue sucedido por Lucio Salvio Otón, progenitor de otro futuro emperador. Esta curiosa coincidencia parecía anticipar el destino de Servio Sulpicio Galba en la historia imperial de Roma. En este contexto, mientras Galba ascendía en su carrera política, la suerte de su hermano mayor, con su carrera estancada, tomaba un giro trágico. Cayo Sulpicio Galba sufrió una grave ruina económica que lo obligó a abandonar Roma. Aún más desesperante fue la negativa del emperador Tiberio, quien le impidió participar en el sorteo para un gobierno proconsular. Este revés dejó a Cayo Sulpicio Galba sin esperanza, llevándolo a tomar la trágica decisión de quitarse la vida en el año 36 después de Cristo. La tragedia en la familia de Galba no se limitó al suicidio de su hermano mayor. Mucho antes de que él llegara al poder, tanto su esposa Emilia Lépida como sus hijos fallecieron, dejándolo viudo y sin que nunca volviera a contraer matrimonio. Se relata que ni siquiera Agripina la menor, quien enviudó en el 40 después de Cristo tras la muerte de Cneo Domicio Enobarbo, consiguió que Galba aceptara un nuevo matrimonio, a pesar de sus insistentes intentos, lo que incluso le valió reproches de su madre, Agripina la mayor. Hija mayor del fallecido Germánico y bisnieta de Marco Antonio y Octavia la menor, Agripina la menor pertenecía a una de las familias más ilustres de Roma. Como hermana de Calígula y madre del futuro emperador Nerón, su influencia era incuestionable, convirtiéndola en una de las mujeres más poderosas de su tiempo. Aunque no consiguió casarse con Galba, terminaría vinculando su destino al del emperador Claudio. Tras la muerte del emperador Tiberio el 16 de marzo del 37 después de Cristo, Calígula ascendió al trono como el tercer emperador de la dinastía Julio-Claudia. En el año 39 después de Cristo, las relaciones entre Calígula y el Senado se deterioraron significativamente, principalmente porque, durante el reinado de Tiberio, el Senado había ganado más poder en la toma de decisiones, pero el ascenso de Calígula alteró este equilibrio. Además, el emperador consideró que varios senadores no eran dignos de confianza, lo que provocó investigaciones, juicios y la ejecución de algunos de ellos. Tras el deterioro de sus relaciones con el Senado, Calígula se vio obligado a enfrentar diversas conspiraciones destinadas a derrocarlo. A finales de 39 después de Cristo, el emperador descubrió un complot en el que estuvo involucrado su cuñado, Marco Emilio Lépido. Poco después, Calígula ordenó la ejecución del gobernador de Germania, Cneo Cornelio Léntulo Getúlico, quien era muy popular entre las legiones, acusándolo de conspirar en su contra. Inmediatamente después, Calígula envió a Galba a Germania Superior, donde asumió el cargo de legado, reemplazando a Getúlico, y ocupó esta posición entre los años 39 y 41 después de Cristo. A su llegada, fue recibido con aplausos, como si su presencia misma fuera parte de un espectáculo solemne. Durante su mandato en Germania, Galba implementó estrictas medidas,
prohibiendo a los soldados solicitar licencias y sometiéndolos a arduos trabajos. Además, logró repeler a los bárbaros que habían invadido la Galia. Su comportamiento y decisiones durante esta expedición impresionaron profundamente a Calígula, quien entre todas las tropas levantadas en las provincias, eligió las de Galba para recibir las mayores recompensas y muestras de aprobación. Galba se destacó por su excepcional capacidad de liderazgo, dirigiendo las maniobras militares con un escudo en mano, mostrando un valor y determinación notables. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, un complot dentro de la Guardia Pretoriana, encabezado por Casio Querea, sorprendió a Calígula mientras se dirigía a reunirse con un grupo de jóvenes actores y lo asesinó. Tras su muerte, muchos instaron a Galba a aprovechar la oportunidad para tomar el poder, pero él decidió mantenerse al margen. Esta actitud fue altamente apreciada por Claudio, el nuevo emperador y cuarto gobernante de la dinastía Julio-Claudia, quien llegó a contar a Galba entre sus hombres de mayor confianza. Tal era su aprecio, que según se relata, Claudio llegó a posponer el inicio de la expedición a Britania en el año 43 después de Cristo, debido a una leve indisposición de Galba el mismo día de la partida. Durante la campaña, Galba participó activamente en la conquista de la isla, combatiendo junto a Vespasiano, quien, al igual que él, terminaría convirtiéndose en emperador años más tarde. Tras su regreso de Britania, Galba ejerció como procónsul de África durante aproximadamente 2 años, probablemente entre los años 45 y 47 después de Cristo. Su mandato estuvo marcado por la necesidad de restablecer el orden en una provincia convulsionada tanto por incursiones bárbaras como por conflictos internos. Con una combinación de rigor y justicia, incluso en los asuntos más insignificantes, logró pacificar la región y consolidar la autoridad romana. Por los méritos acumulados durante sus mandatos en Aquitania, Germania Superior y África Proconsular, Galba fue distinguido con los ornamentos triunfales y honrado con un triple sacerdocio, ingresando en los prestigiosos colegios de los quindecémviros, los sacerdotes de Augusto y los Ticios. Durante los 14 años siguientes, Galba se mantuvo apartado de la vida pública. Entretanto, el 13 de octubre del año 54 después de Cristo, Claudio falleció y el poder pasó a Nerón, el quinto emperador de la dinastía Julio-Claudia, quien nunca mostró simpatía por Galba. Ante la creciente hostilidad del nuevo gobernante, Galba vivió en un estado de constante precaución, evitando salir de su casa salvo en contadas ocasiones. Se relata que cuando lo hacía, siempre le acompañaba un vehículo cargado de dinero, símbolo de su previsión ante un posible exilio y de su desconfianza hacia la corte imperial. En el año 61 después de Cristo, mientras se encontraba en la localidad de Fondi, Galba recibió la oferta de asumir el gobierno de la provincia de Hispania Tarraconense, tras lo cual emprendió su viaje hacia los Pirineos. Durante los años que permaneció en la provincia, su estilo de gobierno evolucionó significativamente. En un principio, ejerció su autoridad con firmeza, imponiendo un control riguroso sobre la administración y castigando a los delincuentes con extrema severidad. Sin embargo, con el tiempo adoptó una postura más reservada, evitando destacar demasiado para no despertar las sospechas de Nerón. Temeroso de atraer la atención del emperador, prefirió mantener un perfil bajo y alejarse de cualquier situación que pudiera comprometer su seguridad. Hacia el año 68 después de Cristo, estalló una grave crisis política en el Imperio Romano. El emperador Nerón había desatado el terror contra los senadores y los altos mandos militares, desmantelando el tesoro imperial y ganándose la hostilidad de una parte significativa de la sociedad romana, debido a su comportamiento extravagante y desmesurado. Su gobierno, marcado por la tiranía, dejó al imperio al borde del colapso, mientras las tensiones internas aumentaban. En marzo del año 68, ante la creciente insatisfacción con el gobierno de Nerón, Cayo Julio Vindex, legado de Aquitania y gobernador de la Galia Lugdunense, se rebeló contra la política fiscal del emperador, desafiando su autoridad y buscando poner fin a sus decisiones impopulares. Su objetivo era restaurar el poder supremo en manos del Senado y el pueblo de Roma, buscando una transformación en la dirección del imperio que pusiera fin a la tiranía de Nerón. En este contexto, se relata que incluso antes de hacer pública su rebelión, Vindex habría ofrecido una alianza a Galba, quien decidió ignorar sus cartas y no comunicarlas a Roma. Es probable que esto se debiera a que miembros de la gens Sulpicia en Roma pudieran haber sido víctimas del terror de Nerón, además de los posibles vínculos antiguos que Galba habría tenido con la familia Vindex desde su época como gobernador de Aquitania.
Sin embargo, mientras Galba presidía la Asamblea Provincial de la Hispania Tarraconense en Cartagonova, la actual ciudad de Cartagena, recibió otra carta con una solicitud de auxilio, informándole sobre la rebelión de Vindex en las Galias. Además, el propio Vindex le instaba a proclamarse libertador y jefe del imperio, ya que como aquitano, él mismo no podía aspirar al poder sobre Roma. En consecuencia, había elegido a Galba, un patricio vinculado a los Julio Claudios, como la figura adecuada para liderar la rebelión y tomar el control del imperio. Aunque inicialmente Galba vaciló, pronto tomó una decisión, impulsado tanto por el temor como por la ambición, y su determinación se vio reforzada al descubrir que Nerón había enviado en secreto órdenes para asesinarlo. Así, a comienzos de abril del año 68, Galba se lanzó a la rebelión y subió a su tribunal. Colocó frente a él los retratos de numerosos ciudadanos condenados y muertos por Nerón, y se dirigió tanto a los soldados como al pueblo. En su discurso, Galba expresó la difícil situación del imperio, atribuyéndola a un gobernante incapaz, y negó obedecer a Nerón. Fue entonces aclamado como emperador, pero él mismo se declaró únicamente legado del Senado y del pueblo romano, buscando evitar provocar la ira del Senado en su contra. Posteriormente, Galba declaró que el curso de la justicia se encontraba interrumpido y comenzó a reclutar hombres para formar una nueva legión, la Legio Séptima Galbiana, que fue creada en Clunia, en la actual provincia de Burgos. Esta legión, más tarde conocida como Legio Séptima Gemina, sería crucial para reforzar el ejército de Galba, que hasta ese momento solo contaba con una legión, la Legio Sexta Victrix, y 2 alas de caballería junto a 3 cohortes. Con la incorporación de la Legio Séptima Galbiana, Galba logró reunir la fuerza militar necesaria para consolidar su poder y avanzar hacia su proclamación como emperador. Asimismo, Galba estableció una especie de senado compuesto por ancianos de la nobleza local, hombres de gran experiencia, con quienes deliberaba ocasionalmente sobre los asuntos más cruciales. Además, se rodeó de guardias formados por jóvenes caballeros romanos, quienes, bajo el nombre de Devocati, debían prestar servicio militar en sus localidades. Para fortalecer aún más su causa, Galba distribuyó edictos en las demás provincias, instando a todos a unirse a la causa común y a aportar su apoyo según sus medios. Además, Galba envió cartas a varios gobernadores proponiéndoles una alianza. Fue respaldado por el gobernador de Lusitania, Marco Salvio Otón, y por el cuestor de Bética, Aulo Cecina Alieno. Asimismo, el propretor de África, Lucio Clodio Macro, también se rebeló, lo que provocó que Roma se quedara sin suministro de grano. Sin embargo, a pesar de su rebelión, Lucio Clodio Macro no se unió a Galba. La rebelión de Galba transformó lo que inicialmente era una revuelta aislada en una guerra civil a gran escala. La noticia impactó profundamente a Nerón, quien, al enterarse, quedó paralizado por la conmoción, permaneciendo en silencio durante largo tiempo. Finalmente, en un arrebato de desesperación, rasgó sus vestiduras, se golpeó la cabeza y exclamó que todo había terminado para él. Tras recuperar la compostura, Nerón tomó represalias declarando a Galba enemigo de la patria y ordenó la confiscación y venta de todas sus posesiones. En un principio, el emperador planeó liderar personalmente la campaña contra los rebeldes, pero más tarde cambió de opinión y delegó la misión en Rubrio Galo y otros comandantes cuyos nombres no han sido registrados. Parece ser que en ese momento las fuerzas de ambos bandos estaban equilibradas, ya que Nerón no podía confiar plenamente en las legiones del Rin ni movilizar tropas de las fronteras más distantes. Sin embargo, a pesar de los avances de Galba en la rebelión, un imprevisto surgió casi de inmediato, amenazando con desbaratar su insurrección. Al acercarse al campamento, uno de los cuerpos de caballería, arrepentido por haber traicionado al emperador Nerón al violar sus juramentos, decidió desertar. Solo con gran esfuerzo las fuerzas leales a Galba lograron contenerlo. Además, algunos esclavos que un liberto de Nerón le había regalado, tras haberlos instruido en el asesinato, intentaron matar a Galba en una callejuela mientras se dirigía a los baños. Al ser interrogados, los esclavos confesaron bajo tortura que habían planeado su asesinato. A los numerosos peligros que enfrentaba Galba se sumó la muerte de Vindex, ocurrida en un enfrentamiento cerca de Besontio, la actual Besancón. El gobernador de Germania Superior, Lucio Verginio Rufo, marchó hacia Besontio, pero al no ser recibido, se vio obligado a sitiar la ciudad. En respuesta, Vindex avanzó para liberar la ciudad, y tras intercambiar mensajes con Rufo,
Acordaron reunirse en secreto, donde, según se relata, sellaron un pacto para derrocar a Nerón. Sin embargo, al malinterpretar la situación, las tropas de Rufo atacaron inesperadamente a las fuerzas de Vindex, tomándolo por enemigo. Derrotado y sin alternativas, Vindex se suicidó. Tras su muerte, las legiones de Germania Superior aclamaron a Rufo como emperador, pero este rechazó la distinción, insistiendo en que solo el Senado tenía autoridad para conceder tal honor. Al enterarse de la muerte de Vindex, Galba quedó profundamente consternado. La derrota de su aliado lo hizo sentirse irremediablemente perdido, al punto de que, según se relata, estuvo a punto de quitarse la vida. En ese momento, Galba recibió noticias alentadoras desde Roma, ya que el Senado había destituido a Nerón, declarándolo persona non grata y votando a favor de Galba para sustituirlo como emperador. Así, el 8 de junio del año 68 después de Cristo, Servio Sulpicio Galba asumió el trono, convirtiéndose en el primer emperador sin vínculo de sangre con la dinastía Julio-Claudia. Mientras tanto, la Guardia Pretoriana, previamente leal a Nerón, había sido sobornada, y su prefecto del pretorio, Cayo Ninfidio Sabino, aspiraba a tomar el poder para sí mismo. En este contexto, Nerón fue capturado, y acorralado por la situación, se vio obligado a suicidarse el 9 de junio del 68 después de Cristo, poniendo así fin a la dinastía Julio-Claudia, fundada por Augusto. Tras recibir estas noticias y el juramento de fidelidad de todos los pueblos, Galba decidió abandonar el título de legado y asumir el de César. De inmediato, emprendió su marcha hacia Roma, ataviado con la armadura de los jefes militares y portando un puñal colgado al cuello como símbolo de determinación. Sin embargo, Galba no vistió la toga imperial hasta consolidar su poder, derrotando a quienes desafiaban su autoridad, el prefecto pretoriano Cayo Ninfidio Sabino en Roma, así como los legados Fontello Capitón en Germania Inferior y Lucio Clodio Macro en África. Ninfidio Sabino, al intentar proclamarse emperador, fue asesinado por sus propios pretorianos, temerosos de cómo reaccionaría Galba si lo apoyaban, incluso antes de que éste llegara a Roma. Por su parte, Fontello Capitón y Lucio Clodio Macro fueron capturados y ejecutados por orden de Galba poco después. Durante su marcha hacia Roma, Galba avanzó por la vía Augusta, encontrando resistencia en algunas comunidades que tardaron en unirse a su causa. Su reputación de avaricia y crueldad lo precedía, debido a los elevados tributos impuestos a las ciudades de Hispania y Galia que no le habían declarado su apoyo. Aplicó castigos ejemplares, como la destrucción de las murallas de Lugdunum, la actual Lyon, y la ejecución de sus líderes civiles y militares junto con sus familias. Esta percepción de severidad se intensificó cuando, ya cerca de Roma, fue interceptado por una legión naval, una unidad formada por Nerón con antiguos remeros ascendidos a soldados de la marina. Temerosos de ser degradados nuevamente a remeros, exigieron que Galba confirmara su estatus militar. Sin embargo, ante su insistencia, Galba respondió con dureza, ordenando a la caballería dispersarlos, y como castigo ejemplar, aplicó la diezmación, ejecutando a 1 de cada 10 remeros. Estos contratiempos, junto con la magnitud de su ejército y el extenso convoy que lo acompañaba, además de los preparativos para su entrada triunfal, retrasaron su llegada a Roma. Como resultado, Galba no entró en la capital hasta comienzos del otoño del año 68 después de Cristo, varios meses después de la muerte de Nerón. Se dice que cuando Galba llegó al trono, tenía alrededor de 70 años y su apariencia reflejaba su avanzada edad. De estatura promedio, con la parte frontal de la cabeza calva, ojos azules y nariz aguileña, también sufría varios males físicos. La gota había deformado sus pies y manos hasta el punto de que no podía usar calzado ni hojear un libro, y en su costado derecho tenía una excrescencia tan grande que solo un vendaje podía sostenerla. Sus hábitos alimenticios eran excesivos, llegando a desayunar antes del amanecer en invierno. Durante la cena, le servían tantos platos que repartía los restos entre sus sirvientes. En su vida privada, se le atribuían inclinaciones hacia la pederastia, aunque su preferencia no eran los jóvenes, sino hombres de mayor edad, incluso ancianos. La reputación de Galba, marcada por su avaricia y crueldad, le antecedía, lo que hizo que su llegada a Roma fuera recibida con desconfianza. Lejos de ganarse el apoyo que esperaba, su gobierno careció del favor y la consideración del pueblo, consolidando así el descontento general. No es que careciera de virtudes que lo acreditaran como un buen emperador, sino que sus cualidades positivas fueron menos valoradas que el profundo desprecio que generaban sus defectos.
Galba estaba rodeado de 3 personas de su total confianza, quienes vivían a su lado en el palacio. Estos eran Tito Vinio, su legado en Hispania, un hombre de codicia desmesurada, Cornelio Laco, quien, después de pasar de asesor a prefecto del pretorio, había adquirido una arrogancia y necedad insoportables, y por último, Icelo Marciano, un liberto recientemente honrado con el Anillo de Oro, quien aspiraba a alcanzar la más alta dignidad que podía conseguir un caballero. Se relata que estos 3 hombres ejercían un control absoluto sobre Galba, administrando todos los asuntos del imperio y moldeando sus decisiones. Tal era su influencia que, en el año 69 después de Cristo, cuando Galba asumió su segundo consulado ya como emperador, lo hizo junto a Tito Vinio, uno de estos influyentes consejeros, conocidos como los 3 pedagogos. El emperador, entregado sin reservas a su influencia, comenzó a perder su propio carácter. En ocasiones, mostraba una severidad excesiva o un afán de ahorro extremo, mientras que en otras ocasiones, se mostraba débil e indulgente, lo cual resultaba inapropiado para un hombre de su edad, y más aún, para un emperador. La popularidad de Galba se desmoronó rápidamente debido a sus decisiones impopulares y su gestión autoritaria. Condenaba a ciudadanos sin pruebas, limitó la concesión de derechos y debilitó la autoridad del Senado al negar reformas y restringir privilegios. Además, redujo casi todas las liberalidades de Nerón a una 10ª parte y encargó a 50 caballeros romanos su recuperación, llegando a confiscar propiedades incluso a quienes las habían adquirido legalmente. También permitió que sus libertos y consejeros vendieran cargos y favores, manipulando la justicia y alimentando el descontento general. Otra de las medidas impopulares de Galba fue su indulgencia con Cayo Fonio Tigelino, ex prefecto del pretorio y uno de los agentes más crueles de Nerón. Aunque muchos sirvientes del séquito del difunto emperador fueron ejecutados, Tigelino fue perdonado, al igual que Aloto. A pesar de la insistente demanda del pueblo para castigarlos, Galba no solo los dejó impunes, sino que concedió a Aloto un cargo importante, y además reprendió públicamente a la población en un edicto por su hostilidad hacia Tigelino. La impopularidad de Galba siguió creciendo rápidamente, especialmente entre los soldados, al no cumplir el donativo prometido a cambio de su lealtad antes de asumir el poder. Además, Galba desconfiaba de los pretorianos, a quienes alejó por sospechas de conspiración. Asimismo, su negativa a recompensar a las legiones de la Germania Superior por sus campañas contra Vindex, a las que incluso se dice que disolvió, incrementó aún más el descontento general. Las legiones de Germania Superior fueron las primeras en romper su lealtad hacia el emperador Galba. El 1 de enero del 69 después de Cristo, se amotinaron, destruyendo las imágenes del emperador y jurando fidelidad únicamente al Senado y al pueblo de Roma. La rebelión se propagó rápidamente hacia la Germania inferior, donde, al día siguiente, el 2 de enero, el gobernador de la provincia, Aulo Vitelio, fue proclamado emperador. Apoyado por los poderosos ejércitos de ambas provincias germanas, Vitelio dio inicio a los preparativos para una campaña dirigida hacia la península itálica. Ante esta situación, Galba intentó afianzar su posición adoptando apresuradamente a un heredero. Al no tener hijos propios vivos y tras la muerte de su hermano, buscaba tanto preservar la memoria de su familia como asegurar la continuidad de su linaje. Se relata que, cuando el anciano emperador Galba estaba eligiendo a un heredero, Tito Vinio sugirió a Marco Salvio Otón, quien como gobernador de Lusitania había apoyado a Galba en su ascenso al trono y tenía la esperanza de ser nombrado su sucesor. Sin embargo, siguiendo el consejo de Cornelio Laco, Galba decidió adoptar al joven Lucio Calpurnio Pisón Frugi Liciniano, a quien designó como su sucesor en su testamento. El 10 de enero de 1969 después de Cristo, el emperador llevó a Pisón al campamento pretoriano, donde lo adoptó públicamente, garantizando así la continuidad de su linaje. Sin embargo, al presentarlo ante los soldados, omitió cualquier mención de un donativo, lo que provocó la impresión de un acto de avaricia. Esta actitud no solo decepcionó a los pretorianos, sino también a Otón, quien esperaba ser el elegido como sucesor. Aprovechando el creciente descontento, Otón conspiraría para derribar a Galba y a su recién adoptado heredero. Tan solo 5 días después, el 15 de enero del 69 después de Cristo, Galba recibió la noticia de que Otón se había sublevado y ya controlaba el campamento de los pretorianos. A pesar de los consejos que le instaban a dirigirse hacia él de inmediato, ya que su presencia y autoridad podrían haber sido determinantes, Galba eligió encerrarse en su palacio, confiando en las fuerzas de varias legiones acampadas a gran distancia entre sí.
Mientras tanto, los conspiradores comenzaron a difundir falsos rumores que, rápidamente, fueron tomados por los crédulos. Estos rumores aseguraban que la sublevación había sido sofocada y que los culpables ya habían sido castigados, mientras otros acudían en masa para felicitarle y reafirmar su lealtad. Confiado por la aparente calma, Galba salió a recibirlos y se dirigió al foro. Fue entonces cuando los jinetes leales a Otón, encargados de su asesinato, lo avistaron a lo lejos. Aunque inicialmente se detuvieron, pronto reanudaron su avance, y al encontrarlo sin protección alejado de su guardia, se abalanzaron sobre él y lo mataron. Durante el asesinato de Galba, uno de sus hombres más cercanos, Tito Vinio, que se encontraba junto al emperador en ese momento, intentó escapar, pero también fue capturado y asesinado. Se relata que el cadáver de Galba fue degollado cerca del lago Curcio y abandonado en el mismo lugar. Un soldado, al intentar tomar la cabeza de Galba por los cabellos, no pudo hacerlo debido a que el emperador estaba calvo, por lo que la ocultó bajo sus ropas. Luego, introdujo su pulgar en la boca del difunto y presentó la cabeza de Galba a Otón de esa forma. Al recibirla, Otón ordenó que le llevaran también la cabeza de Pisón, heredero de Galba, y la orden fue ejecutada de inmediato. Por otra parte, Otón entregó la cabeza de Galba a los vivanderos y criados del ejército, quienes la clavaron en una lanza y la exhibieron por todo el campamento pretoriano, desatando el caos y los gritos de los presentes. Se relata que, poco después, un liberto de Patrobio Neroniano, uno de los confidentes de Nerón ejecutado por orden de Galba, compró la cabeza del difunto emperador por 100 piezas de oro. Luego, la colocó en el mismo lugar donde su amo había sido ejecutado por orden de Galba, en un acto de venganza simbólica. Más tarde, el intendente Argio recuperó la cabeza y el resto del cuerpo, dándoles sepultura en los jardines privados de Galba, cerca de la Vía Aureliana. Finalmente, además de Tito Vinio, quien fue asesinado junto a Galba, sus otros dos principales colaboradores también encontraron un trágico destino. Cornelio Lacón, prefecto del pretorio, fue desterrado a una isla, donde permaneció en total aislamiento hasta que soldados de Otón lo ejecutaron. Por su parte, el liberto Icelo Marciano fue capturado y ejecutado públicamente. Este fue el trágico final de Servio Sulpicio Galba, quien falleció el 15 de enero del año 69 después de Cristo en Roma, a la edad de 71 años, después de haber gobernado el Imperio Romano durante aproximadamente 7 meses. Esto marcaría el comienzo de un periodo turbulento en la historia de Roma, conocido como el Año de los 4 Emperadores. En el año 69 después de Cristo, además de Galba, Otón y Vitelio, Tito Flavio Vespasiano se sumaría a la contienda por el imperio, intensificando aún más la lucha por el poder en la capital.